Del 30 de marzo al 9 de abril se celebra en Sitges la 9ª edición de la ruta gastronómica Sitges Tapa a Tapa, en la que 34 establecimientos participantes ofrecerán sus mejores tapas acompañadas de un quinto o una caña por 2,5 euros. Boom Sitges ha tenido la oportunidad de visitar a algunos de los restaurantes para conocer sus apuestas para esta edición y así nos las han presentado. Hola, soc la Neus de l'ADS de Sitges i aquest any us vull presentar la nostra tapa Jugando al Escondite. Sempre m'han dit que no és bo jugar amb el menjar, però hem volgut portar els ous estrellats, que és un clàssic amb el pernil ibèric, al món de la tapa. Per elaborar la tapa d'aquesta edició fem servir una llesca de pa que primerament la buidem, la posem a la planxa i amaguem l'ou dins. Va quallant, li donem la volta perquè qualli de l'altra banda i una vegada la tenim feta emplatem, posem la patata dins perquè trenqui l'ou, acabem amb un toc de perfum d'oli de tòfona i el nostre pernil ibèric per acabar aquesta tapa, que espero que us agradi molt. Us esperem al DS Santa Maria per provar la tapa d'aquest any i les nostres especialitats. Fins aviat! Hola, soy Manolo de Cañateca Prado y os voy a presentar la tapa que hemos preparado para esta edición de Tapa Tapa del 2017 que la hemos llamado Esperando el baño. Bien, pues para esta edición nos hemos preparado una fondue de queso que va acompañada con un saquito de pasta crujiente relleno de pera. Bueno, la peculiaridad de esta tapa es que aparte del contraste de sabores, la fondue va servida dentro de un panecillo de pan de Viena y bueno, eso hace que realmente podamos decir que nos podemos comer el recipiente también, ¿no? Pues bueno, esperemos que os guste y esperamos veros la semana que viene a partir del jueves en Cañateca Prado para degustarla. Muchas gracias. Hola, soc Jaume Grau del 13 Llunes, al carrer Sant Pau 39 i en aquesta nova edició us presento el bacallà i no va dir res. I la tapa es composa d'una base de pasta wonton cruixent amb una canel de bacallà, una crema d'ajillo d'ametlles, xip de patata violeta i un cruixent de puerro, acabat amb una crema o reducció de cítrics. I quan vulgueu esteu convidats a vindre a gaudir de les nostres tapes i les nostres especialitats aquí al 13 Llunes. Bé, aquest any aquí pel Tapa Tapa a l'Esports Bar us presentarem una hamburguesa petita de xai. El xai és una carn que amb les hamburgueses poques vegades es fa, però aquí aquest any nosaltres ens atrevim a fer-la i serà boníssima. Bé, per fer-la és molt senzill. Primer cal tenir la carn de xai ben esmicolada, en què tindrem un panet molt petit que li diuen puça, el passarem una mica per la planxa perquè estigui una mica tabiot, després a sobre li posem una mica de maionesa i a sobre l'enciam, el tomàquet, l'hamburguesa, el formatge cremós, el pebrot
escalivat, i això serà l'aperitiu per dir després bon profit i que us agradi. Bueno, nois, animeu-vos, tant fills com pares com avis, aquí a l'Esports Bar s'ha obert per tots vosaltres i teniu especialitats per tots els gustos, per tant, benvinguts a casa una altra vegada més. Hola, soy Joaquín Bravo, soy el jefe de cocina de Los Vikingos y le venimos a presentar el tapa-tapa de este año, que es una sepia a la bruta llamada la Marquesa del Mar del Garraf. Le venimos a explicar esta tapa, que es simplemente una sepia a la bruta, una sepia estofada aquí de la comarca, muy tradicional, muy típica, y le hemos desglosado en hacer una tapa. La sepia estofada es muy sencilla, estofarla con un poco de verdura y ir reduciendo. En la patata que lleva estofada la hacemos al horno para que quepa en la tapa y la acompañamos con un alioli, que también se usa en la comarca, un alioli de plancton, un alioli muy suave, hecho con un aceite muy bajo y para que dé más sabor a mar, y acompañada con un crujiente de puerro. Bueno, espero que les haya gustado la receta de esta tapa y esperemos todos en Los Vikingos, y cuanta más gente venga mejor. Soy Isabel de la Lenti y este año tenemos el placer de presentar el trío La La Land, que es nuestra tapa para esta edición. Este año hemos elegido ofrecer uno de los platos de nuestra carta y modificarlo un poco para el tapa-tapa. Consta de 3 ingredientes, principalmente el guacamole que hacemos aquí casero, entonces lleva un tartar de atún picado a mano, que lleva una salsa de soja y miel y un poquito de sésamo negro, y está acompañado de una teja de orégano con wasabi. Y para acabar el chupito que vamos a presentar, hemos hecho una espuma de mango y fruto de la pasión. Estaremos encantados de recibiros para que vengáis a probar el trío La La Land, así como cualquiera de nuestras otras especialidades. Os esperamos. Podrás votar por la tapa que más te guste rellenando la papeleta del librito que encontrarás en cualquiera de los establecimientos del evento, y entrarás en el sorteo de 3 fines de semana en 3 hoteles de Sitges, o la posibilidad de participar gratuitamente en la próxima edición de la ruta Sitges Tapa a Tapa. Toda la información, como siempre, en Boom Sitges.